Bueno, disculpas por el asunto este tecnológico, pero yo creo que ya ahora sí vamos a hacer la conexión. Entonces, solamente voy a esperar un momento que Coralie aparezca por acá, por los contactos que están viendo la transmisión, para poder iniciar el conversatorio. Entonces ya, disculpas a las personas que estaban viendo antes, tuvimos que hacer este pequeño corte para poder restablecer la comunicación, porque al parecer no quería no quería conectar con Coralie en esta transmisión de la que hicimos pasada. Entonces volvimos a hacer esta para intentar de nuevo. Entonces, de nuevo, saludos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un conversatorio sobre los viajes astrales. Vamos a hacer un conversatorio muy especial porque vamos a tener de invitada a Coralie. Vamos a ver, creo que acá, ya que se está agregando Ya, a... fin. Al fin, Coralie, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Buenas Muy noches. bien, por dicha. Buenas noches. Sí, ¿cómo cuesta a veces es este asunto de la tecnología? Sí, no, yo traté de diferentes formas y entonces cuando ya me había dado por vencida, entonces vi la etiqueta. La etiqueta tardó muchísimo en llegar. Sí, sí, de hecho me costó mucho etiquetarte, no sé por Sí, qué me costó tanto. sí, Pero no bueno, sé ya por estamos, eso es lo importante. qué bien. Sí, súper bien, súper bien. Entonces, bueno, ya tenemos varias personas ahí que están observando la transmisión. Entonces, Así. no sé si vos estás lista ya para empezar. Sí, yo estoy aquí. ¿Podemos hablar? No sé, o sea, yo no veo nada, así que si alguien me hace una pregunta o algo así, yo no voy a verla. Vas a tener que decírmelo a mí. De acuerdo, Coralie, lo hacemos así. Yo sí te escucho y te veo muy bien. Aquí sí estoy viendo los comentarios, viendo las personas. Ahí cualquier cosa, podemos hacer algún par de paradas para poder hablar sobre las preguntas. Y si no, Ok, al final podemos hablar sobre las preguntas que nos hace. ok. Excelente. Entonces, bueno, Coralie, muchísimo gusto. En realidad es un placer tenerte por acá en la página de Viajando en el Plano Astral. Para nosotros es un honor que estés por acá compartiendo, ya que nos surgió esta idea de compartir con personas que hacen viajes astrales y bueno, y compartir con todas las personas que están interesadas, ¿verdad?, Ujú. en el tema de los viajes astrales. Sí. Entonces, pensamos en este mini conversatorio con invitados especiales y bueno, vos nos viniste a la mente como la primera invitada, entonces De es un estreno. gusto y un honor tenerte por acá. Igualmente, Ento- igualmente. ok, mira, bueno, la mayoría de las personas tal vez me conocen, yo soy Ronald, bueno, estoy en este asunto de los viajes astrales aproximadamente desde hace 2 años. Aprendí a hacer los viajes astrales y bueno, es un tema que me apasiona un montón. Entonces, más bien quisiera tal vez que Coralie nos cuentes un poco sobre vos, algunas cuestiones generales que querrás decirnos sobre vos, como para Ujú. conocerte un poco más, ya que te tenemos acá en vivo. Bueno, bien, pues yo nací y me crié en Puerto Rico, y vine a vivir aquí a los Estados Unidos hace, Dios mío, como 30 y pico de años. No estoy segura cuánto tiempo, pero llevo bastante tiempo viviendo en la Florida y bueno, y tengo viajes astrales desde niña. Wow, qué bien. Básicamente, sí. Cuando yo era bien pequeñita, yo me acuerdo de soñar mucho que volaba y cosas así. Y vine a darme cuenta Sí, de lo que era cuando tenía como 10 años, más o menos. Y me sucedían de vez en cuando, no eran planeados ni nada, simplemente una noche me despertaba y me salía y iba a visitar, iba a volar por el vecindario, a veces iba a otros lugares y sí, lo seguí haciendo así, me daban de pronto y lo hacía y después se me olvidaban.
Y así claro. por muchos años, por Y muchos años. de manera consciente, o sea, cuando ya vos buscabas la experiencia, ¿a partir de qué edad aproximadamente? No, no, bueno, yo diría que empecé a buscar la experiencia cuando tenía como 15 o 16 años, pero no encontraba ningún libro que me explicara cómo hacerlo. Todos los Claro. libros que yo leía, yo no sé si es que no leí los libros correctos, pero todos los libros que yo leía hablaban de que la persona se acostaba a tomar una siesta y de pronto se despertaba y se salía. Y yo decía, sí, yo sé, Ujú. eso me pasa a mí también, pero o sea, cómo hacerlo? Y Que no lo nunca, explicaban. Ujú. no vine a ver una explicación que fuera unas instrucciones Sí, concisas de cómo hacerlo hasta déjame ver, yo tengo 61 años ahora, yo tendría como 40 no, 35 más o menos 35 así que ya hace bastante tiempito. Y leí un libro de un autor llamado Scott Rogo que escribió, creo, no estoy segura, pero creo que el título del libro era Leaving the Body, en el que él, después que cuenta sus historias, las cosas que le pasaron a él y eso, dio una lista de diferentes tipos de métodos que se usaban para hacerlo. Y ahí fue que la sí, primera vez que se me ocurrió de que uno podía hacerlo a propósito. claro, Tantos años haciéndolo espontáneamente y ni se me había ocurrido que podía provocar uno. Y así mismo fue que empecé. claro. Y cuando iniciaste ya en esa etapa, ¿tomabas las técnicas, por así decirlo, al pie de la letra o ibas modificándolas ya que ya tenías tu tiempo haciendo investigación como propia, individual? Yo fui un método, de método a método. El hombre este escribió diferentes formas de hacerlo, o sea, de formas de hacer la salida. Y yo trataba una y no me gustó, trataba otra y no me gustó, y traté otra y me funcionó. Pero fue tan difícil que dije, no, así no. Así que sí, si hay que pasar tanto trabajo, yo sigo a que me vengan cuando quieran. Cuando Y sí, no, no vine a desarrollar una forma de hacerlo coherente, vamos a decir, hasta mucho después, hasta que tenía como 45 años, claro. que fue que leí un libro llamado Mastering Astral Projection de Ujú. Robert Bruce, donde él daba un curso de 30 días. No, mentira, Sí, 90 días. Bueno, vamos a decir creo 30 que son días, como porque en 90 30 días días. yo salí Sí, Mastering Astral Projection y me funcionó. Y me funcionó tan y tan bien que seguí haciendo esas mismas técnicas. Y poco a poco, y después, muchos años después, fui dándome cuenta que ciertas cosas me funcionaban mejor con otras cosas. Y me di cuenta del patrón que o sea, porque hay muchas técnicas, pero uno no sabe para qué son. Entonces exacto. me di cuenta que era lo que estaban enseñando en realidad y resultó ser más sencillo de lo que parecía. Cuando encontraste la lógica, por así decirlo, de la técnica. Exacto. Sí, yo a veces cuando las cosas que escribo soy bien aburrida, porque me gusta explicarlo todo. Y yo sé que eso Bueno, a mí aburre a me la gusta gente. mucho, me Sí, a gusta mí me mucho en encanta realidad explicarlo. leerte. Sí. Bueno, gracias. Porque yo a veces escribo y digo, Dios mío, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy escribiendo tanto si nadie quiere leer todo este testamento? Pero siempre porque a mí me gusta explicar por qué yo digo, haz esto y no hagas aquello, para que la Claro, persona entonces decida y si se le ocurre algo mejor, pues mejor todavía. Pero eso de que te digan que hagas algo sin saber por qué, a mí siempre me choca, me parece rarísimo. sí, de hecho, bueno, ahora una de las personas que comentan hace una pregunta que justamente era algo que te iba a preguntar ahora sobre esta línea, es sobre las técnicas, porque en realidad, por ejemplo, en mi caso, yo también leí casi que todos los libros que ya estaban sobre este tema de los viajes astrales y habían miles y miles de técnicas y yo decía, o sea, si me pongo a hacer todas las técnicas,
me da año nuevo y no logro probar Ujú, ninguna. ujú, Entonces empecé a usar una técnica o un método que era usar una técnica específica por al menos una semana o 15 días. ujú, Y sí logré ver los resultados, pero sí vi como que el cuerpo o la conciencia se tiende como a acostumbrar a esa técnica. ujú, Entonces ujú, hay que cambiar. Entonces no ujú. hay, porque de hecho muchas veces las personas preguntan, ¿cuál es la mejor técnica? ¿Cuál es la técnica infalible para el viaje astral? Y creo que no Sí, hay porque el cuerpo como que se acostumbra. sí. Entonces hay que estar rotando, hay que estar cambiando para que el cuerpo como que tenga diferentes estímulos, diferentes Ujú. métodos y así como que no se acostumbre. Absolutamente de acuerdo. Algo que yo he notado es que mis aventuras ahora no son iguales a hace 10 años ni hace 20 años. Sí. Los síntomas son distintos, Ujú. ocurren en partes diferentes. O sea, yo, por ejemplo, cuando al principio empecé a inducir, yo me acostaba y enseguida empezaba a vibrar, entonces alaba mi soga imaginaria y enseguida salía. Era tan fácil y Sí. yo decía, Dios mío, pero qué cosa más fácil este hombre se ha inventado, eso de alar una soga, cualquiera lo hace. Sí, Pero ¿qué claro. pasa? Que me empezaron a dejar de dar las vibraciones, no me salían las Mm, vibraciones. Entonces de pronto oía ruidos y oía voces y dije, bueno, cuando las voces empiezan, ya yo sé que llevo ya rato ahí en el trance, claro. entonces, entonces de ahí fue que salía. Después de un tiempo me recostaba, cerraba los ojos y empezaba a oír voces. Yo decía, pero no llevo ni 5 minutos, como yo sé que no voy a salir, no va a pasar nada. Sí. Entonces esperaba entonces a que me dieran visiones. Cuando ya podía ver a través de los párpados o podía ver cosas moviéndose al frente mío, ya sabía que era hora de empezar a tratar. Sí. Pero después de un tiempo nada de esas cosas me pasaban. Yo simplemente me sentía que estaba como resbalando y ya yo sabía que ya yo no estaba afincada. Entonces de Ajá. ahí salía. Pero la cosa es que nada era igual que nada y tenía que cambiar cosas. Yo estuve muchísimo tiempo haciéndolo en un sillón porque era la única Ujú. forma, me mecía y ahí salía, pero de ninguna otra forma. O sea, va cambiando, todo va cambiando y si uno no cambia las cosas, se cree Ujú. que nunca va a ser lo más. Sí, exacto. Sí, porque al final Ujú, de cuentas no hay una forma única y bueno, como te sucedió a vos, hay que ujú, estar como rotando, cambiando para que el cuerpo ujú, no se acostumbre. De hecho, bueno, ya que están varias personas conectadas y estamos ya acá en el calor de la conversación, la idea del conversatorio este es hacer algunas preguntas específicas a Coralie y que ella nos ilustre con su experiencia. Bueno, parte de lo que estás hablando era la primera pregunta del conversatorio y la pregunta es, ¿cómo es que te das cuenta? Ya nos has mencionado un poquito de los síntomas, ujú, pero ¿cómo es que te das cuenta de que está por suceder el desdoblamiento? Porque muchas veces las personas llegan y empiezan a hacer las técnicas, empiezan a hacer los ejercicios, pero como que no sienten o no saben cómo identificar esos ujú, síntomas de que ya está pronto. Entonces, tal vez, bueno, ya nos mencionaste algunos y nos mencionaste que me parece muy importante que esos síntomas pueden cambiar o pueden modificarse a lo largo de la vida, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que te pueden alertar o que te pueden estar avisando a que ya está pronto a suceder el desdoblamiento? Am, y la forma más segura para mí, pero quizás no para otra persona, es que de pronto te sientes más despierto que despierto. O sea, estás Ujú. ahí sentado con los ojos cerrados, viendo cositas pasándote por el frente, qué sé yo, y de pronto, ¡bam!, estás súper despierto. Estás Sí. tan despierto que puedes, primero que ves que ya estás viendo y ni te das cuenta que estás viendo. Eso es Ujú. una cosa que siempre me sorprende. Yo estoy ahí, La vista a través de los párpados, la vista a sí, través de los párpados. Ujú. sí, de pronto ves y te das cuenta que estás viendo con los ojos cerrados. A veces estás viendo tu cuarto, a veces estás viendo otro lugar. Sí, claro.
pero el detalle, el nivel de detalle es casi imposible. No, no puedes ver tan bien en la vida real. Y Ujú. a mí me ha sucedido que en ese momento es que me doy cuenta que ya yo estoy afuera, que yo estoy dentro de mi cuerpo, pero ya yo me he reconectado o conectado con el plano astral o donde Sí, sea. Y ahí es donde sí, simplemente me muevo y ahí salgo volando. claro. Y Sí, yo de hecho, ujú. casi nunca Sí, caigo disculpa, donde lo que estaba viendo, caigo en otro lado. Pero claro. esa visión y esa no es ni visión, es tanto, es como si abrieras los ojos tan grandes que se te van a salir casi. O sea, es una, es muy difícil describir esa Sí, sensación. sí, claro. De hecho, creo que en algunas ocasiones te he leído que hablas de la visión 360. No sé si es Ujú, esa experiencia. Es como ujú, poder ver en una forma muy panorámica, muy amplia. ujú. Y de Eso, hecho, ujú, eso sí, tiende a confundir a la gente cuando tú tienes la visión panorámica, porque como no siempre estás estacionario, estás moviéndote. De pronto las cosas sí. empiezan a verse donde no van y es muy Ujú. interesante. Ah, sí, claro. De hecho, bueno, eso que mencionas de la visión muy nítida o muy más clara que la realidad, bueno, que la realidad es relativo porque el plano astral, en mi caso, es Sí. otra realidad. Entonces, yo a mí me gusta llamarle como que es más, tiene mejor definición que la realidad física, en realidad. Es Ujú. como, como el Ultra HD, High Definition, Exacto. ¿verdad? Y no Sí. solo eso, sino también si te tomaste tremendo cafecito y te despertaste de pronto. O sea, te sientes más despierto que despierto. Es bien difícil describir eso. Wow. Sí, de hecho, bueno, tal vez, tal vez aportando desde mi punto de vista, desde mi experiencia, esas cuestiones que siento o esos avisos que en mi caso lo que tengo es que siento la pesadez del cuerpo físico y Ujú, la volatilidad del cuerpo astral. O sea, es como ujú, en ese punto es donde yo ujú, sé que tengo que hacer la técnica de separación. ujú. Es igual, es una cuestión muy extraña, muy difícil de explicar porque es decirle a alguien, ok, imagínate que te estás separando en Ujú. dos y uno está pesado atrás y el otro está livianito al frente. Entonces, Sí, y a y menudo lo sí, sientes los dos a la vez, y eso también confunde a exacto. la gente. Ujú, Sí, entonces de hecho, es fácil y es difícil a la vez, porque difícil por explicar esa sensación, pero fácil porque es una sensación muy extraña. Entonces, ya cuando ujú, tenés esa sensación, decís, ok, algo raro está pasando. ujú. Entonces ahí es Algo donde cambió. conectas y dice, ok, algo cambió exactamente. Ujú, Perfecto. Ahora sí, la segunda pregunta que te quería hacer para ujú. comentar es, ¿qué es lo que podemos esperar cuando me estoy desdoblando? O sea, justamente cuando separo mi conciencia del cuerpo físico, en ese instante inmediato, ¿qué es lo que puedo esperar? He escuchado, bueno, te he leído y hablas de, por ejemplo, el espacio de tiempo real o el plano Ujú, astral o algunos otros subplanos, si les podemos llamar así. Entonces, me ujú. gustaría que tal vez nos explicaras un poquito esto para saber qué esperar cuando logramos la separación inmediatamente. Bueno, cuando y estoy pensando en el pasado, porque hoy en día ya no es así. Hoy en día es como si me tirara de cabeza en un lugar y cayera en otro lado, sin, Ajá. sin nada casi. O sea, que yo digo que el aire se puso resbaloso y yo resbalé por el aire y llegué a otro lugar. Y eso no suena a nada. Pero al principio, Ajá. cuando ya yo estaba aprendiendo a Mm, salir y estaba saliendo muy poco, o sea, empezando, ah, la misma separación era bastante traumática, no era fácil. Había ujú. muchas vibraciones y había muchas sensaciones energéticas de como si, como si tuvieras bombas arriba de ti explotándote. O sea, Sí. es difícil de escribir.
es como si tuvieras algo arriba de ti que te está empujando y lo Ujú. sientes, y puedes oír zumbidos o puedes sentir vibraciones o electricidad, pero digo yo, fuegos artificiales. Sí, Imagínate que te están tirando fuegos artificiales y que tú estás tratando de atravesar esquivarlos. eso para Sí. poder seguir. Y puedes estar haciendo esfuerzo y puedes estar haciendo lo que estás tratando de hacer y de pronto todo cesa, todas las cosas que sentías antes, todos los ruidos, todo se apaga y de pronto estás flotando. Y es muy pacífico. O sea, Sí. y si habían entidades alrededor tuyo, desaparecen y de pronto estás flotando en la nada, vamos a decir. Entonces Ujú. puede que estés en tu cuarto, que yo, yo le decía etérico, pero etérico es Ajá. el plano, vamos a decir, que es el plano físico. Pero más bien de la zona del tiempo real es lo que Robert Bruce llama, es el plano que es el mismo que el etérico, pero ya te has ido, ya estás desdoblado y no estás viéndolo desde tu aura, estás viéndolo desde un cuerpo proyectado. Sí. Y porque yo no sé, yo diría por esto o por lo otro, pero no se sabe por qué, pero es simplemente lo que uno observa cada vez que lo hace, es que cuando estás más lejos de tu cuerpo, más lejos de donde saliste, las cosas se vuelven menos reales. Y aunque Sí, estés, más abstractas. ajá, cuando puedes que estés en la sala de tu casa, pero puedes ver una silla que no va ahí. O puedes Sí. ver un remolino energético que sale. A mí me pasaba y me gustaba eso. Dejó de suceder, por supuesto. Cada vez que empiezas a disfrutar algo se va. Ah, e- cerca del frente de mi casa, yo salía de mi cuarto volando, iba a la sala y de pronto había un remolino y yo me metía por el remolino y salía a un plano astral. Y era divertidísimo, era como tirarse de cabeza en una chorrera de esas de agua. Sí. Muy, muy, muy chévere. Y dejó de suceder después de un tiempo, pero que supuestamente porque estás lejos de tu cuerpo es que ya estás s- casi pasando de un plano a otro, como intermedio. Bueno, bueno, en mi caso, eso lo he interpretado mucho desde el punto de vista de la vibración, ¿verdad? De la vibración Ujú, energética. ujú, Como bien dices vos, entre más estés vibrando como en la frecuencia del cuerpo físico, ujú, estás viendo como las cuestiones más en tiempo real, más como el plano físico desde otro estado vibracional. Pero al final ujú, de cuentas, lo que estás viendo no es el asunto físico, de lo que estás viendo es el ujú, doble vibracional en ese plano, ujú, en ese estrato. ujú. Sí, Porque exacto. muchas veces... Ujú. La versión energética, vamos a decir, de, de- Exactamente, de- sí. de tu silla o de lo que sea. Ujú, Porque, por ejemplo, bueno, hay muchos autores que hablan de que, bueno, salen en su cuerpo astral y ven a las personas, a su familia y todos hacer sus actividades, ¿verdad? Normalmente. Pero a mí siempre me queda la duda de si esas actividades son las que están haciendo la persona física en sí o una pequeña proyección de esa misma persona, pero en ese su plano o en ese nivel energético. Que por ujú, ejemplo, si yo salgo acá y mi mamá está lavando los platos en la cocina, en el plano físico, pero tal vez yo en mi proyección lo que la veo es caminando por la cocina o sentada en una silla. Entonces, al ujú, final de cuentas, es tiempo real, entiendo, porque está muy cercana al plano físico, ujú, pero siempre me queda la duda esa si es fiel a lo que está pasando ujú. como en vivo. No siempre, a veces sí, a veces no, y por eso es una de las cosas que yo siempre digo que no se puede probar. Nada de estas cosas Ujú. se pueden comprobar. Sí, Fuiste a tal sitio y viste tal cosa. Yo he tenido experiencias que parecían perfectas, exactas como eran, y no sí, eran nada de lo que había pasado.
Y tuve otras que eran súper fantásticas, que parecían un sueño, que yo estaba Ujú. convencida de que era un sueño porque no eran nada realistas. Y resulta que después averigüé que las cosas que yo había visto es lo que pasó. O Wow, sea, esas cosas no siempre hacen sentido, no siempre tienen sí, sentido. Eso, una vez yo me salí de mi cuerpo, mi esposo había salido con mi hijo, que en ese tiempo era chiquito. Ahora él tiene 21 años, pero en ese tiempo él tenía como 10 años. Y ellos sí, habían ido a casa de un vecinito y yo me había quedado en la casa y decidí darme un sueñito. Y me tomé una siesta y me duermo y empiezo a sentir vibraciones y me salgo de mi cuerpo. Y digo, ah, qué chévere, ahora puedo ir a averiguar lo que están haciendo. Cuando trato de salir por la puerta, por la pared, me he dado una clase de cantazos, salir rebotada, así, que hasta me dolió y todo. Y yo dije, Dios mío, wow, pues esto debe ser un sueño entonces, porque ¿cómo no voy a poder atravesar la pared? Pero estaba volando. O sea que sí, no fue que me levanté en mi cuerpo y, o sea, sonámbula ni nada de eso, sino que simplemente salí volando y ¡bam! Me di en la cabeza. Entonces, y digo yo, pero esto es un sueño entonces. Dijo, bueno, pues es un sueño, vamos a salir de todas maneras. Así que decidí salir por la ventana, por si acaso, ah, pues sí, que, que es una lógica media, no muy lógica, pero bueno. sí, Y sí, salgo por la ventana, salgo volando y llego a casa del vecino. Y veo a mi hijo y al vecinito trepados en una casa de árbol, bien, ujú, bien alta. bien Tendría, alta, sí, no sé cuánto, demasiado alta que yo decía, pero están locos dejando esos niños ahí trepados allá arriba y los papás estaban abajo hablando. Y sí, yo dije, ay, qué bueno que esto es un sueño, que esto no está pasando. Y vuelvo a la casa y me despierto. Y después de un rato llegan ellos dos muy felices. Yo digo, ah, ¿qué hicieron? Ah, fuimos a casa de fulanito. Yo lo sabía. Y dije, ah, igual que en mis sueños. Entonces viene y me dice, mi hijo me dice, ah, el papá de fulanito le hizo una casa en el árbol de arriba. Y cuando me sí, dijo eso, yo me horroricé porque era lo que yo había visto. Y yo le dije, ¿ustedes están trepados arriba en el techo de la casa? Y dijo, ah, sí. Pero nuestro papá estaban allí. Y yo dije, ay, Dios mío, si yo ni estaba mirándolo. Y es gracioso porque era lo que había visto. El principio de la experiencia fue completamente sí, fantástica, pero ya al final fue verídica, fue verosímil. ujú, Y lo mejor de todo es que yo siempre digo que al principio es cuando las cosas son más reales y después van perdiendo la realidad, pero en este caso fue al revés. Y sí, qué hasta hoy en interesante. día no tiene explicación. Simplemente es lo que pasó y más nada. Qué interesante, porque, bueno, hay una de las experiencias bueno, en el libro este que publicamos, la detallo, y Ujú. es la de cuando saqué a mi esposa en su cuerpo astral y fuimos a Hawái, o sea, rápidamente la puedo comentar, o sea, yo salí Sí. al plano astral y vuelvo a ver mi cama y ahí está mi esposa durmiendo, entonces yo la despierto, por así decirlo, le explico el asunto del plano astral, toda la cosa. El asunto es que siempre he querido ir a Hawái, no he ido a Hawái en el plano físico, entonces me propongo ir a Hawái, entonces salimos volando y cuando llegamos estamos en una playa viendo la playa y unos volcanes y la cosa, pero hubo un momento en el que la lava empezó a fluir y empezó a botar tendido eléctrico y unas casas. Entonces se empezó como a poner un poco, como un poco asustadizo el escenario. Entonces yo salí del estado, le dije a mi esposa, vamos a despertar y como que la zarandeé un poquito así y ya salimos. En este caso, a los 2 días aproximadamente fue que empezó la actividad volcánica esta fuerte en Hawái. Mm. Ujú. Y cuando yo vi la grieta esa en las carreteras y que las casas y los tendidos eléctricos, yo dije, no puede ser, o sea, ¿será que vi eso Ujú. antes de que pasara?
Y eso siempre, o sea, es de las cosas que más me impresionó, como esas cuestiones que uno puede decir como premoniciones, Ujú, porque bueno, al final de cuentas, Coralie, en el plano astral no hay espacio, o sea, al ujú, final de cuentas eso es muy ujú. flexible en el plano astral, entonces, Sí. bueno, el caso que vos contás fue como muy, muy inmediato. Ujú. Y este bueno, que les comparto ahora fue una cuestión como más a mediano plazo, a un par de días, pero sí, Ok. sí, entonces es como muy interesante eso, como esos vistazos al futuro, no sé si se le puede decir así, o a las probabilidades que pueden haber. Sí. Yo estaba pensando que yo nunca he tenido el don de nada. Yo no, o sea, hay gente que sueña el futuro, nunca he tenido nada de eso. Pero cuando empecé a proyectar mucho y estaba meditando todos los días y todas esas cosas, Ujú. de vez en cuando me salía y veía lo que iba a pasar al otro día. Por unas cuantas horas, nada muy en el futuro. Y la primera vez que me sucedió fue una bobería. Fuimos al zoológico al otro día y vi unas florecitas con unas maripositas y era exactamente lo que había visto. Y dije, qué curioso. Y me sucedió 2 o 3 veces, vistacitos al otro Sí, día. Nunca pasé de eso, pero fue de, interesante porque... interesante, sí. De Ujú, hecho, Coralie, bueno, hay una amiga, María Guadalupe, hace una pregunta que justamente va sobre la línea de algo que te iba a comentar ahora. Ella lo que ujú, pregunta es que cuál es la relación de un sueño premonitorio y un viaje astral. Entonces, bueno, yo últimamente, bueno, hubo un tiempo en el que pensaba o analizaba estas experiencias como vidas pasadas, posibles futuros, cosas así, pero últimamente no sé por qué veo las experiencias como posibles vidas paralelas o ujú, cuestiones, existencias paralelas. O sea, probablemente en otra existencia estoy haciendo este mismo video, pero tengo otro color de camisa o tengo otro corte de cabello. ¿Me entiendes? O sea, pueden ser esas pequeñas cosas y esos vistazos que se dan, que pueden ser adelante o atrás, pueden ser esas conexiones con nuestros yos de otras dimensiones. ujú, ujú. Algo así, no sé, es como lo que he ido como armando últimamente, no sé qué pensás. Yo creo que mientras más experiencia tiene, uno empieza a dejar de pensar como antes. Y Ujú. las cosas, o sea, todo lo compara con las experiencias que uno tiene y empieza a pensar de esa forma, porque yo pienso igual, yo pienso hasta peor que eso. Yo pienso de que todo es mente Ujú. y todos somos uno, por lo tanto, la experiencia que tú tienes, somos toda una conciencia que está teniendo diferentes experiencias. Sí, Y el pasado y el presente y el futuro son para, para, para la parte de nosotros que tiene la capacidad de percibirlo todo, ya eso claro. pasó. Todo lo que puede haber pasado, pasó. Y lo que no iba a pasar, no pasó. Y nosotros, nuestros seres temporales, no tenemos la visión de poder ver eso, pero de vez en cuando nos podemos conectar con quizás esa parte de nosotros mismos. Y yo creo que cuando uno empieza a considerar eso como una realidad, la forma de pensar, de ver las cosas cambia y empiezas a Sí. dejar de pensar en el futuro y el pasado y otras vidas y todo se convierte más en una cuestión de conciencia y déjame, pluralidad no es exactamente lo que quiero decir, pero algo así, como, Sí es como una conciencia unificada ajá. Yo que digo a veces está... que estamos en la misma sopa, en la misma sopa de conciencia. Sí, es no, súper interesante. De hecho, bueno, tal vez a las personas, bueno, que nos están escribiendo, nos están comentando, están haciendo sus preguntas, eh,
bueno, en realidad el conversatorio este se había planeado para al menos 10, 15 minutos, le había dicho yo, le había prometido a Coralie que iban a ser poquitos minutos, que no le iba a tomar mucho tiempo de su vida, pero bueno, ha sido súper interesante y en realidad súper provechosa la conversación. Entonces, lo que sí les quería decir es que tal vez si algunas de las preguntas no se responden ahora durante el video, después, posterior, cuando se publique el video, los podemos ir contestando ahí en forma escrita. Entonces, ahí se puede hacer también Sí, esa no, otra no hay opción. problema. Sí, Sí, entonces, sí, no hay tal vez problema. retomando un poco el tema, Coralie, Ujú, sí me interesa eso que me estabas diciendo. Obviamente, por ejemplo, tal vez lo que yo antes expresé sobre las vidas paralelas y todo eso, tal vez hay personas que dicen, no, es que son vidas pasadas, vidas futuras y punto. O tal vez otras personas dicen, no, es que no hay ni vidas pasadas ni futuras, es esta, morimos y tan tan, o sea, ya ahí quedamos. Yo lo que pienso es que la tolerancia ante todo, ¿verdad? Porque al ujú, final de cuentas, mucho de la conciencia o de la expansión de la conciencia, el ejercicio de la conciencia, hace que cada vez tengamos una percepción más amplia de este tema. Obviamente vos ujú. tenés bastantes años de experiencia y justamente eso que me estás diciendo, tal vez para mí ahorita pueda no tener mucho significado, pero tal vez en algún momento, en alguna experiencia, tome significado o tome otro significado incluso más profundo. Entonces, esto lo que quiero decir es que las personas que están interesadas en este tema deben tener claro de que todo esto es dinámico, me parece a mí. O sea, que la conciencia y la percepción de la realidad es dinámica. Y es Ujú. dinámica durante la práctica de este tipo de experiencias, porque, bueno, yo tengo 2 años, como les decía, de practicar viajes astrales y en 2 años he cambiado mucho, 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 mucho. Por ejemplo, yo soy, bueno, era una persona sumamente introvertida, sumamente tímida, me daba mucha vergüenza hablar en público o sea, ahorita estoy aquí hablando frente a un montón de personas verdad, o sea, al final de cuentas no es que yo cambié de un día para otro, sino que la percepción de las cosas empezó a tomar el peso que le correspondía. Entonces yo Ujú. decía, ok, podría no hablar con todos ellos y compartir esto porque me da vergüenza o me da pena o me pueden decir loco, pero por otro lado digo, ok, pero hay personas que tal vez quieren investigar o experimentar esto o ya lo están experimentando y tal vez no tienen una línea, una guía y se sienten confundidos, se sienten temerosos. Tal vez acá quisiera reconocerte, bueno, a vos, Coralie, que cuando empecé a compartir en lo de los grupos de viajes astrales, de viajeros astrales, eh, bueno, yo te leía o sea, muy a menudo porque, o sea, sentía como esa conexión en el sentido de que veía que lo que a vos te pasaba también a mí me pasaba. Entonces, para mí Ujú. fue muy reconfortante tener ese tipo de lectura, ese tipo de textos largos, como decías vos antes, porque en ellos yo sentía que me estaban entendiendo, que yo sabía que ahí estaba lo que estaba experimentando. Entonces, o sea, yo llegué, se los puedo decir aquí, que yo llegué a un punto donde sentía que de verdad estaba loco por este asunto de las experiencias. Todos hemos pasado por Y eso. exacto, entonces es como una evolución de la conciencia, de mi punto de la conciencia donde estaba a punto de romperse, ¿verdad? Ujú. El cráneo ahí astral y bueno, y ver que no estaba loco y después, sí, meses después, a pesar de que ya hacía algunos viajes astrales, por ejemplo, verme en diferentes edades. Por ejemplo, hubo uno de mis viajes astrales donde me encontré a mi yo pequeñito, mi yo adolescente, mi yo anciano, y todos hablamos al mismo tiempo. Y o sea, eso es para que a alguien se le huele la tapa de los sesos, ¿verdad? Fantástico. Y sí, entonces eso es muy intenso y eso Sí, genera, por ejemplo, en el plano físico, genera ansiedad y genera estrés y genera un montón de sensaciones que hay que ir trabajando. Entonces, eh,
bueno, en mi caso, porque en mi caso fue en muy corto tiempo, ¿verdad? Entonces he Mm, tenido que manejar muchas emociones en muy sí, corto tiempo, sí. pero sí creo Y, que, ajá. y no has dejado de cambiar, vas a seguir cambiando para que lo sepas. Sí, sí, de hecho ese era el mensaje, bueno, que se trataba de dar en este comentario, que es que las personas que están en este camino o en esta vía de, de prácticas de expansión de la conciencia, es algo dinámico, es algo, como dices vos, de cambio continuo. Y Ujú, se va a ir cambiando y cada vez se va a ir haciendo cada vez más abstracto, cada vez más, más sutil, me gusta a mí llamarle ujú, eso, es como más sutil porque no es tan tangible, tan 2 más 2 4, ¿verdad? Es una cuestión más sutil. ujú. Entonces, sí hay que ir amoldándose a eso por la misma salud de uno, de la Sí, persona que está en ese proceso. sí, definitivamente. Sí. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa para ver comentarios Ok, rápidamente, tal vez unos 2 o 3 comentarios. bueno. Vamos a ver, vamos a irnos aquí al inicio para no saltarnos ningún comentario. Bueno, saludos a todos los que han comentado, porque si me pongo a leerlos, nos da aquí medianoche. Ok, bueno, hay una amiga que nos dice que si te acuerdas de tu primera experiencia y que si nos puedes Ah, comentar un poquito de tu primera experiencia. cuando yo era bien pequeñita, yo me acuerdo que yo salía a la calle de mi casa y salía volando por la calle de mi casa, pero en realidad no sucedía nada especial. Las cosas que yo más recuerdo que más me impresionaron era cuando de noche yo salía a la calle de mi casa, pero Ujú. seguía volando, iba a un lugar donde había muchos árboles. Entonces Sí, volaba arriba donde estaban los árboles y había como una puerta ahí y pasaba por esa puerta y iba para otro lugar, con jardines y sitios fantasiosos como de hadas o algo así. Y sí. me encantaba salir volando, ir a ese sitio y cruzar al otro lado y estar con las hadas y lo que fueran, porque ya, o sea, ahora yo entiendo que eso era seguramente que el plano astral o alguna manifestación que yo tenía de fantasía de cosas que uno ve cuando uno es pequeño. Claro. Pero era fantástico, me encantaba ir. Y después de grande me acordé y salí volando. Fui hasta Puerto Rico volando porque eso era Ajá. en mi niñez. Y llegué y fui al montecito donde era y cuando pasé no había nada. Y volé por Ah, ahí y volaba y decía, ay Dios mío, ¿dónde está la puerta? Pero nada, no está. Se cerró la puerta y nunca volví. Pero esa es wow. la que más me impresiona porque era bien sublime. Era una experiencia bien sublime con jardines y flores y hadas y ese tipo de cosas así. Así Claro. que esas son mis Oh, sí. primeras experiencias. Perfecto. Tengo acá otra pregunta de Yasmín. Dice que, ¿qué pasa que una vez que te desdoblas y quieres regresar a tu cuerpo? Bueno, eso se ha hablado mucho, Ujú. pero por ejemplo, ¿cuál para vos es la forma más adecuada de volver al cuerpo? Para mí la forma más fácil y sin ninguna clase de esfuerzo es recordarme cómo se siente estar en el cuerpo. Cuando yo estaba aprendiendo, a veces volvía y entraba al cuerpo, pero no estaba dentro del cuerpo. Podía estar ahí en el mismo espacio del cuerpo, pero no estaba dentro, como que estaba flotando arriba de mi cuerpo o flotando dentro de mi cuerpo, pero no integrada. Si Y no, no una embonaba ahí. ajá, como que, o Ujú. sea, podía ser así y sacar mi brazo astral y Sí, mi brazo físico todavía estaba ahí tirado. sí. Y me di cuenta, ni sé cómo fue que me di cuenta que si sentía la silla debajo de mí, porque yo antes proyectaba sentada todo el tiempo, yo casi nunca proyectaba a propósito, por Ujú. accidente sí acostaba, pero a propósito en la butaca.
me, si sentía la silla debajo de mi cuerpo y sentía como se siente tener el brazo en la silla y sentía la sábana arriba de mí, porque usualmente uso una sábana porque me da frío. Sí, Estaba dentro del cuerpo enseguida. No tenía que hacer nada para volver, simplemente acordarme cómo se sentía estar en la cama o en la silla o en donde fuera que estaba. Y ya automáticamente estoy ahí. Ningún trauma ni nada. Simplemente ahí estoy y ya. No tuve ni que entrar, simplemente aparece ahí. claro, perfecto. Excelente. Acá hay otra pregunta de Claudio. Dice, ¿consideran que el balance de los chakras y la estimulación de la glándula pineal ayudan o tienen incidencia en la posibilidad de tener un viaje astral? Bueno, para mí cualquier trabajo energético va a ayudar. No Coincido tiene con que vos. ser específico. O sea, a mí me gusta mover energía por mi cuerpo en general porque se estimula, no solo las Ujú. chakras principales, Sí, sino todas las estructuras energéticas del cuerpo humano porque, o sea, no son solamente chakras, son meridianos y portitos y diferentes cosas que son parte del cuerpo energético. Y en mi opinión, mientras más uno mueva energía, más capacidad tiene de usarla. O sea, es como hacer ejercicio. Y eso para ciertos tipos de proyección es más útil que para otros tipos de proyección. Pero si te gusta desdoblarte bastante, haz mucho trabajo energético, eso te da mucha más. No solo te da más energía para salir, porque para salir al principio uno tiene que usar ujú, energía, pero también sirve para que sientas tu energía, tu cuerpo energético. sí, Si estás volando por ahí y quieres moverte para acá o mover para allá, tienes más control si sientes tu cuerpo energético. Es difícil de describirlo porque uno como siente su cuerpo energético, bueno, lo siente. O sí, sea, y el trabajo de energía ayuda. Ahora, lo de la glándula pineal, yo creo que ya me has oído lo que yo pienso de eso. La glándula pineal es una glándula que solamente está funcionando cuando uno está en la oscuridad. La glándula pineal no funciona con la luz en la cara y para mí no tiene tanto que ver con el viaje astral, no tiene nada que ver con el viaje astral. Pero con lo que sí tiene que ver es con la habilidad de ver visiones, ujú, porque tiene que ver con el aparato óptico, es simplemente parte del equipo. Y con la clarividencia. Si tú ves sí, visiones, tu glándula pineal lo más seguro es que está en buenas condiciones. Si tienes buena intuición, quizás tenga algo que ver, no estoy segura. Yo nunca he estado muy segura de lo de la glándula pineal. Para mí, ese interés de la glándula pineal tiene que ver con el mercadeo. Alguien dijo, déjame vender unos vídeos que te despiertan la glándula pineal ujú, o te voy a vender una dieta que te descalcifique la glándula pineal, sí, para mí eso es, no es exactamente mercadotecnia. una farsa, pero es una forma de sacar dinero, Sí, bueno, vender información. ujú. Sí, bueno, en mi caso, bueno, coincido con vos con lo de los métodos energéticos, cualquier terapia energética. De hecho, les comparto una experiencia que tuve en una ocasión que, bueno, fui a una terapia de Reiki y, bueno, el día siguiente, en la madrugada, tuve uno de los viajes astrales más fuertes, más potentes. Fue como, literalmente, como si me hubieran desatorado toda la energía, literalmente. De hecho, me costó mucho volver en el sentido de que yo volví a mi cuerpo, yo abría mis ojos y yo decía, o sea, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Porque, o sea, estaba como muy entre los dos lados y no podía aterrizar, pero era porque tenía Ujú, muchísima energía fluyendo. Entonces sí, de hecho, y no solo el Reiki, hay muchas técnicas energéticas, incluso como las que vos ujú, compartís y mencionás en algunos de tus posts, que son para hacerlos uno mismo, ¿verdad? Los movimientos de energía y sí, son sumamente útiles.
Sí, yo Entonces, conozco bastantes personas que combinan lo que yo enseño. Digo que no, yo no lo enseño, yo simplemente lo comparto porque yo no fui quien me lo inventé ni nada de eso. Pero ah, imaginación táctil con Reiki. Yo conozco varias personas ajá, que hacen las dos cosas y les gusta sí, porque, o sea, sienten la energía cuando ujú, están canalizándola y cuando hacen todas las cuestiones con las manos y eso, todo, sienten qué como intenso. la energía entra y sale de las manos y todo eso. Wow, súper intenso. Ujú. Está intenso eso. Sí, de hecho, bueno, y tal vez algo que podría aportar o comentar con lo de la glándula pineal, al menos lo que yo he leído, es que lo que tiene que ver es con la segregación del DMT, que bueno, es una Ujú, sustancia, un enteógeno, ¿verdad? ujú, Que se segrega en grandes cantidades cuando nacemos y cuando morimos. Entonces, ujú, eh, podría ser ese asunto de la clarividencia cuando en nuestra vida cotidiana la mantenemos segregando ciertas cantidades, porque bueno, ya este tema de los enteógenos es todo un mundo aparte, ¿verdad? Que ujú, muchas personas lo ligan, otras personas no tanto, pero bueno, ya eso es como ujú, otro conversatorio muy extenso. ujú, Tal vez para concluir, Coralie, acá hay una otra duda de Claudio, ya ujú. está así ya para finalizar. Dice que si es necesario aprender mantras, conjuros para protegerse de algunos entes o energías en el plano astral. Bueno, ahora vas a oír un poco de religión de parte mía. No religión exactamente, pero espiritualidad o Sí. como yo veo las cosas. Nosotros tenemos la capacidad de crear nuestra realidad. Ujú, Tenemos una mente consciente, que es la que mira por ahí y juzga y hace decisiones, o sea, mira a los alrededores y aprende y guarda. Entonces tenemos la mente subconsciente que toma toda esa información que la mente consciente y los sentidos físicos recogieron y lo guarda todo, lo va archivando, archivando, archivando. Y entonces está la mente superconsciente, que es lo que algunas personas llaman el ser superior. Carl Jung creo que le decía también ujú. superego, creo. Ajá, sí. Puedo estar equivocada. Pues, yo sé que también le llamaba superconsciente, pero básicamente lo que él decía que era, esa es la mente de Dios y todos tenemos parte de ella. Es la parte que nosotros usamos para crear. Sí. No la usamos todo el tiempo porque el subconsciente separa la mente consciente de la mente superconsciente, que si piensas es buena idea, porque las cosas que se nos ocurren a cada rato no es bueno que se Ujú. manifiesten enseguida. Um, Sí. pero cuando tú haces una mantra o un conjuro o una afirmación, especialmente si rima, porque cuando tú dices algo que rima, va directo al subconsciente. Ahí, o sea, cuando cantas una canción, eso se queda ahí Queda dando metido vueltas ahí. y nunca Sí. sale. Pues lo mismo con las mantras y lo mismo con las afirmaciones. Si se hacen correctamente, lo que están diciéndole es diciéndole a tu subconsciente, esto es lo que vamos a hacer, esta es la Ujú. realidad, ahora es que vamos a hacer esto. Y si lo hace suficiente, entonces el subconsciente le dice al superconsciente, ok, podemos crear tal cosa, porque Sí. eso sí que es verdad. Y ahí es donde tú ves que funcionan. Con lo de las mantras es medio nebuloso porque la forma en que los trascendentalistas am, trajeron lo de las mantras al occidente era diciéndole, yo te voy a dar una mantra especial que es para ti y te va a hacer tal cosa y va a ser una maravilla. O sea que hay sugestión también que va con todo eso. Así que cuando tú estás repitiendo la mantra, especialmente si no sabes lo que significa, estás en realidad diciéndole a tu subconsciente lo que te dijeron sobre eso. O sea, es una mantra para que seas millonario o es una mantra para que consigas amor. O sea, lo mismo que un hechizo, en realidad es lo mismo, pero lo Sí. estás repitiendo ahí
Y el hechizo también, porque muchos hechizos son como canciones o riman o Rima, poesía. sí. O sea, todo ese tipo de cosas es para programar el subconsciente a que desate tu poder creativo. Por Claro. supuesto, si yo te digo ahora, sí, tú tienes un poder creativo y puedes hacer tal cosa, tú a lo mejor me dices, tú estás loca, yo no sé, yo no creo en nada de eso, olvídate de eso, no me digas eso. Ahora, si yo te digo, puedes crear tu realidad si dices tal cosa 20 veces y tú dices, déjame ver si es verdad. Entonces lo haces y lo haces y lo haces. Eventualmente vas a tener el resultado, porque es más fácil creer algo sin pensarlo mucho y más efectivo para crear algo que pensarlo, Ujú. decir, sí, verdad, mi superconsciente tiene mucho poder, bla, bla, bla. O sea, y por eso para mí es que todas esas cosas funcionan, no porque funcionen porque son mágicas, sino Claro. porque saben cómo entrar al subconsciente y dejar que el superconsciente manifieste lo que es. No sé si Ya eso tienen una contesta la pregunta. programación. Exacto. Ujú, Ujú. Sí, ya sí. están preprogramados para hacer una función específica. Bueno, Ujú, como todo en la vida, es cuestión de informarse y de investigar bien qué es lo que estamos utilizando, ¿verdad? O sea, es como cuando vamos a utilizar algún producto de salud o algo así, es sentido común, ¿verdad? Investigar qué consecuencias o sí. qué beneficios nos puede traer. Entonces, creo que todo esto en realidad se aplica Ujú, mucho a tanto a las cuestiones espirituales energéticas como al ujú, plano físico. Siempre hay que sí. tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Ujú. Entonces, bueno, Coralie, creo que por acá podemos ir finalizando el conversatorio. Te agradezco muchísimo de parte de la página Viajando en el Plano Astral, de parte de Erika y de parte mía. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer conversatorio sobre temas de viajes astrales. A todos Bueno, los que nos gracias. vieron en el video, bueno, en la transmisión, muchísimas gracias por acompañarnos, por comentar. Y bueno, la idea es tener este tipo de conversatorios más a menudo con invitados especiales. Bueno, en este caso, nuestra primera invitada especial fue Coralie. Y bueno, vamos a tener más invitados para conversar muchos temas y que todos estemos cada vez más informados y más empapados de este asunto de los viajes astrales que nos gusta y nos apasiona a muchos. Bueno, pues buenas noches a todos y buenas noches a ti. Y fue un placer y fue más divertido de lo que pensé. Porque No, yo súper también soy bien, de medio hecho. tímida. Ah, Yo sí, soy. no parece, no parece, Coralie, porque No. hicimos buena química, buena discusión y todo fluyó súper bien, a pesar de todas estas cuestiones tecnológicas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, La técnica fue un poco fuerte al principio, pero todo se arregló. claro. Entonces, bueno, nos despedimos y de verdad muchísimas gracias, que estén muy bien todos y que estamos en contacto. Chao. Bueno, buenas noches a todos. Chao. Chao. Bye.